Un saludo para todos los que estáis viendo este programa de preguntas y respuestas en el canal. Vamos a comenzar respondiendo la primera de las que están seleccionadas para el día de hoy y que viene de Cristian Doncel. Dice, ¿es correcto que la lista que aparece en Colosenses 3:21 son virtudes adicionales del fruto del Espíritu a las que informa Gálatas 5:22-23? El fruto del Espíritu indicado en Gálatas es una expresión visible de la vida de Cristo en el creyente. De igual modo, la relación de Colosenses 3:12 y otras diferentes en otros lugares. Todas ellas ponen de manifiesto la vida cristiana consecuente con Cristo, que por el Espíritu permite un obrar conforme a lo que Dios había destinado desde antes de la fundación del mundo. Como el apóstol dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Josías Ortiz. ¿En dónde encontramos en la Biblia el principio de la sola Escritura? En toda ella. El único escrito inspirado por Dios es la Biblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Nada se manda obedecer más que a la palabra. No se manda predicar nada más que la palabra. Cristo mismo remitió a la palabra cuando dijo, ¿cómo lees? Por tanto, no hay otra autoridad en materia de fe y conducta que la palabra. Quien se tome el derecho de afirmar doctrina al margen de la palabra, está restando a la palabra o añadiendo a la palabra como tú quieras, y eso es pecado. Por tanto, el término sola Escritura está refrendado por la totalidad de la Biblia, palabra inspirada por Dios. Quirós Escalera David. ¿Qué opina de los milagros eucarísticos? A pesar de que se haya hecho estudios científicos, ¿se puede decir que es obra de Dios? Mira, los llamados milagros eucarísticos son aquellos que se producen por medio de la Eucaristía, especialmente procedentes del mundo católico romano, y según ellos, se producen para demostrar que Cristo está realmente presente en el pan y en el vino, que se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Esto no es bíblico. Por tanto, hemos de poner en cuestión la procedencia de esos milagros, porque hemos de poner en cuestión el poder que los genera, teniendo en cuenta que hay milagros mentirosos y que Satanás puede hacer prodigios mentirosos. Denis Margarita Batista. En el libro de Amós 2:1 dice, profanaron los huesos del rey de Edom, reduciéndolos a cenizas, por tanto los castigaré. ¿Puede explicarme este pasaje? Le pregunto porque donde yo estoy, en Estados Unidos, la forma más económica cuando una persona muere es la cremación, cosa que no me agrada mucho, pero no tengo recursos para hacerlo de otra forma. Lo mismo para mí que para mis familiares. Me preocupa mucho hacer algo que desagrade a Dios. Hay cristianos que dicen que no se debe hacer y otros que sí se puede cremar. En resumen, estoy muy confundida con esto y me siento muy mal. No hay nada escrito en relación con la cremación de un cadáver. El caso que se cita, que tú citas de los huesos del rey de Edom, que lo reduce a ceniza, es una profanación de algo en el sentido estricto del pensamiento de aquel tiempo, pero no tiene nada que ver con la cremación que se hace hoy de un cadáver.
Los que afirman que no es correcta acuden a versículos como este, que nada tienen que ver con la práctica actual de la cremación, sino con una muestra que evidenciaba la condición pecaminosa de alguien. Cuando se crema un cadáver, simplemente se acelera el proceso establecido por Dios, que el cuerpo vuelva al polvo de donde fue tomado. Sin embargo, la aceptación de ese hecho está en la conciencia del creyente. Y Pablo dice, el que duda se hace culpable si come, porque no lo hace por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Daniel Aníbal Piñeiro, en Juan 12, 20, 26, Jesús dice que ha llegado la hora cuando unos griegos lo buscan, pero parece que no recibe ni atiende esa inusual visita. Sin embargo, unos versículos después, versículo 28, ocurre el milagro de la voz que vino del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué piensa que sucede aquí? ¿Fueron estos una señal para Jesús? ¿Por qué no los atendió? No hay ninguna razón bíblica para afirmar que Jesús rechazó a los griegos que lo buscaban y no los atendió. Simplemente Juan relata de cómo, consecuencia de aquella petición, el Señor habló del término de su vida y de su ministerio. El Señor dice que su alma estaba turbada y formula una pregunta retórica: ¿pediré al Padre que me salve de esa hora? Recordando que para esto había venido. Luego, el Señor pide al Padre que glorifique su nombre. Jesús no busca su gloria, sino la gloria del Padre. En respuesta, la voz del Padre afirma la glorificación que Jesús pedía. Los griegos no fueron señal alguna para quien conocía todo lo que tenía que ver con su muerte. Simplemente es una cita histórica de un acontecimiento en la vida de Jesús. Ángel Fernández Vidal. En Lucas 11, al final, en el verso 13, habla de pedir el Espíritu. Parece que no tiene nada que ver con lo anterior. ¿Acaso el Espíritu hay que pedirlo? La frase está al final de una larga enseñanza de Jesús sobre lo que Dios da a quienes son sus hijos. No se dice en ningún lugar que hay que pedir el Espíritu Santo. Lo que Dios da es a todo el que cree. Le da el Espíritu Santo. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Lo que se enseña en esta frase de Jesús es que quien pide la salvación y acepta al Salvador, recibe como regalo perfecto el don del Espíritu Santo. Pero a medida que el tiempo pasa y que la plenitud del Espíritu mengua en la vida cristiana por causa de nuestra vieja naturaleza, podemos pedir nuevamente que Dios nos limpie de lo nuestro para que podamos ser llenos del Espíritu. Ángel Fernández Vidal. En Lucas 12, 32 y 33, ¿a quién llama manada pequeña? ¿Y a quién se refiere cuando dice vended lo que poseéis? Se aplica a nosotros. La manada pequeña es una referencia a los salvos, de modo que comprende a los cristianos de hoy, que son el rebaño del buen pastor. Anteriormente el Señor habló de lo que supone amar las riquezas o bienes temporales y estar ligado a ellos. De manera que lo que quiere recalcar es que en lugar de vivir pensando en lo que se posee, se despoje la mente de ese pensamiento y se asuma otro distinto, que supone la disposición de vender todo para darlo a los pobres. Eso produce un cambio de orientación, que busca tesoros celestiales que no se acaban en lugar de los tesoros temporales. Mary Alcaide Hill. ¿Qué opina, según la Biblia, del rapto? No hay nada que opinar. Simplemente hay que aceptar lo que la Biblia enseña. Tanto en la promesa del Señor, Juan 14:4, voy y vendré a buscaros,
como en las palabras del apóstol Pablo en la carta a Tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, versículos 16 y 17, donde habla de que el Señor vendrá para recoger a los suyos. El traslado de la iglesia es una verdad que se puede producir en cualquier momento y no es cuestión opinable. Javier Mejía, ¿cuál es la diferencia según la Biblia entre un demonio y un espíritu inmundo? Realmente no hay diferencia. Las dos palabras expresan lo mismo. Un ser del orden diabólico que está sujeto a Satanás y lucha contra Dios y contra los hombres. Pudiera pensarse en una división entre demonios y espíritus inmundos, pero no tengo sustento bíblico para afirmar esta cosa. Javier Mejía. El Juan que escribió la visión de Apocalipsis en Patmos es el mismo Juan que fue discípulo de Jesús. Naturalmente, es el mismo apóstol Juan que escribe las 3 epístolas, el Evangelio y el Apocalipsis. Aldo César Alvarenque Meneses, ¿cuál es la interpretación de Romanos 11, 13 al 24? Bueno, el apóstol está relacionando la situación espiritual de Israel como consecuencia del rechazo de Cristo, a quien Dios endureció el corazón, es decir, Dios endureció el corazón de Israel, de ese pueblo, confirmando la dureza que había en ellos. Estos han sido apartados de Dios por su pecado, pero Dios conserva de ese pueblo un remanente para que no sea extinguido totalmente de las bendiciones preparadas para él. Mientras tanto, el Evangelio de la gracia se predica en el mundo y cuantos creen, sean judíos o gentiles, pasan a ser el pueblo de Dios. Sin embargo, en un futuro, ese Israel escogido por gracia será salvo y definitivamente los que formamos un cuerpo en Cristo estaremos para siempre con él. Ángel Fernández Vidal. Estamos llamados a ser y a hacer discípulos, pero ¿se puede ser simplemente un verdadero creyente sin llegar a ser discípulo y ser salvo? Primera condición para ser un auténtico discípulo de Cristo es la salvación. En segundo lugar, el salvo, en identificación con Cristo, sigue los pasos del Maestro, y eso es un discípulo. ¿Se pueden hacer pseudodiscípulos? Bueno, se puede llegar a hacer personas que conozcan profundamente la Biblia, las verdades bíblicas, que practiquen la religión, pero por muchas cosas que estos sean o hagan, recibirán un día del Señor estas palabras: nunca os conocí. Ángel Fernández Vidal. ¿Tiene Satanás poder para sanar las enfermedades? Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué quiso Dios hacer tan poderosos a los ángeles? Primero, Satanás tiene poder para enfermar, pero no se dice en ningún lugar que él sana. Puede hacer un milagro mentiroso y sanar enfermando a una persona y recuperándola luego, pudiera ser para desorientar el pensamiento de las gentes en relación con Dios mismo. Pero lo que sí es cierto es que Satanás, los milagros que haga son milagros mentirosos. En cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué Dios hizo tan poderosos a los ángeles? Bueno, tendremos que preguntárselos a él. Porque Dios es soberano. Ángela Silva. ¿Una buena exégesis de la parábola del hijo pródigo? Bueno, hay 2 orientaciones posibles para esa parábola. Primeramente, el Padre como Dios que recibe al pecador que viene cargado con sus miserias y le da un abrazo de gracia y lo constituye en hijo suyo y lo viste con ropas buenas espiritualmente hablando y saca de él su basura, su miseria y lo transforma
en un hijo predilecto en su casa. Segunda posibilidad de aplicación: un creyente que abandona la fidelidad a Dios y vive en la provincia apartada y sigue siendo hijo del Padre, aunque esté lejos de él, y por esa razón recordando al Padre y el cariño del Padre y la experiencia que tuvo con el Padre, decide dejar su miseria espiritual y volver a Dios. Y no hay preguntas del Padre cuando él vuelve, sino simplemente el Señor lo recibe y lo restaura por arrepentimiento. Ángela Silva. Si una chica joven cristiana con 17 años toma la decisión de irse con un chico joven 18 años cristiano y los dos se quieren, toman la decisión los dos de vivir juntos, es decir, como marido y mujer para siempre, ¿es un matrimonio legal cara a Dios? Dios no regula el matrimonio más que con el deseo de dos personas ante Él que deciden vivir unidos conforme a lo que Él establece definitivamente. Pero, juntamente con este programa, en el establecimiento del matrimonio, la idea que hay allí es que Dios establece el matrimonio para una pareja en santidad, sin pecado. El pecado deteriora y queremos legalizar como matrimonio delante de Dios lo que es simplemente una vida de fornicación. Otra cosa más. Dios manda en su palabra obedecer las autoridades. Y las autoridades del país regulan el modo legal de formalizar un matrimonio. Por tanto, los que quieren casarse delante de Dios, de acuerdo con Él, no solamente tienen que tomar la decisión de vivir conforme a su voluntad, sino de registrar eso legalmente para que los hombres sepan que ellos son un matrimonio como Dios ha establecido. Ángel Fernández Vidal. Cuando Hebreos dice que Dios como buen padre disciplina, ¿en qué consiste esa disciplina? ¿Incluye castigo? He respondido muchas veces a esta pregunta. Disciplina es una palabra que, procedente del griego, significa cuidar a un niño, educar a un niño. La disciplina nunca es castigo. Simplemente Dios aprieta al creyente, le pone en situaciones límites y extremas. En algunas ocasiones la disciplina es tan intensa que Dios lleva a esa persona a su presencia, lo saca de la vida habitual del mundo. Pero Dios coloca la disciplina a sus hijos para que participen de su santidad, es decir, retornen a Él y vivan una vida santa. El castigo corresponde a una deuda que no se ha extinguido. Y para el creyente, Dios ha extinguido toda la deuda penal del pecado en la persona y en la obra de Jesucristo. No hay castigo en este sentido. Hay disciplina que restaura y sirve para reconducir la vida del cristiano que se ha separado o alejado de Dios o que necesita un reciclaje en algunos aspectos de su vida personal. Con esto concluimos el programa para el día de hoy. Pedimos al Señor una bendición muy especial para cada uno de vosotros. Y si lo que estamos poniendo en el canal, estudios, reflexiones, aliento, preguntas, sirve de ayuda en vuestra vida, invitad a otros a que se suscriban al canal para que puedan recibir los programas que estamos poniendo en el mismo y también los que en el futuro van a salir nuevos. Hasta pronto, si el Señor lo permite.